Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en su página de El Cirineo, en esta Semana de la Mujer que hemos preparado para todas ustedes y para todos ustedes, para toda la familia, porque los temas que estamos tratando, que estamos hablando, nos ayudan a todos. Son temas muy buenos, son temas para mejorar cada una de nuestras personas, cada familia, porque cuando mejoramos uno de la familia, mejoramos todos. Cada quien ayuda en cierta forma a ayudar a mejorar al otro. Y bueno, pues soy Laura Arce, soy la coordinadora de este hermoso apostolado del Cirineo y feliz de estar con ustedes y poder compartir este tema que me encanta porque creo que conocer la vida de los santos, los mensajes que nos dejan, sus enseñanzas, cómo vivieron sus vivencias, cómo superaron todas las situaciones difíciles que enfrentaron en su vida, nos ayuda también a nosotros a saber que sí se puede y que el camino es el mismo, que para allá vamos, que somos humanos, que caemos, nos tropezamos, pero que también nos podemos levantar y podemos salir adelante ante cualquier circunstancia que se ponga en nuestro camino en la vida. Y bueno, pues vamos a hablar de las santas, de mujeres santas que llegaron ahí por sus méritos, por su actitud ante la vida, por su fe, por la oración, por tantas cosas que pasaron y que supieron ellas llevar a bien, ¿no? Realizar en su vida. Los santos son personas como nosotros, que vivieron, que siguieron su camino, que tuvieron su vida, que no pasaron situaciones fáciles. Precisamente eso es lo que nos enseña esta plática, ¿no? Que la vida no es sencilla, no es fácil, pero de la mano de Dios todo puede cambiar y todo puede mejorar. Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita de una santa que me encanta y admiro muchísimo, y ella es Santa Mónica, nada más ni nada menos que la mamá de San Agustín de Hipona. Pero, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esta mujer santa? Bueno, fíjense que esta mujer santa, hermosa, linda, yo creo que era bella por fuera y también ha de haber sido, digo, era bella por dentro, pero también ha de haber sido una mujer muy bella por fuera, sin lugar a duda. Y ella nos da unas enseñanzas muy bonitas. Fíjense, ella sabe, o sea, muchas personas sabemos que fue a través de Santa Mónica que su rebelde hijo, San Agustín, eh, se convirtió después de años en doctor de la iglesia y llegó a ser un santo que conocemos hoy y que es muy famoso. Pero bueno, él no pudo haber llegado a la santidad si no hubiera sido por su madre, por una mamá que oró por él sin parar y que poco a poco Cristo fue respondiendo a sus plegarias. Agustín tuvo una conversión de corazón y a partir de ese momento dedicó su vida a Dios. Esta es una prueba de lo que una buena madre puede hacer por sus hijos, porque una gran cantidad de oraciones pueden convertir a un hijo rebelde, a un hijo que el mundo puede dar por perdido. Las oraciones de una madre pueden recuperar a ese hijo y hacerlo volver por el camino. Santa Mónica no creía que lo iba a lograr. Santa Mónica decía, pues oro, rezo, hago sacrificios, pero mi hijo sigue por mal camino. Ya no sé qué hacer, y lloraba muchísimo. Ella era una madre que lloraba y que imploraba a Dios que le escuchara y que por favor su hijo no se perdiera, que su hijo se salvara. ¿Cuántas lágrimas derramaría esta santa mujer por la conversión de su hijo? ¿Y cuántas mamás hoy también derraman lágrimas para que los hijos regresen al buen camino, regresen a Dios? No perdamos la esperanza en Dios, no perdamos la esperanza en que la gracia de Dios puede hacer este milagro, puede volver a esos hijos que andan por malos pasos, por malos caminos, al buen camino, y pueden volver a Dios y pueden convertirse en santos ellos también, y pueden ser buenas personas, incluso pueden convertirse en sacerdotes. De hecho, por ahí tengo una amiguita que su hijo acaba de convertirse en sacerdote y digo, no andaba
Antes de eso no andaba en malos pasos así perdido ni mucho menos, pero sí había sacado a la familia, a los papás, uno que otro susto y preocupación. Sin embargo, el día de hoy, pues ese niño, pues es un sacerdote, ¿no? Bueno, ¿cuántas lágrimas se derraman? ¿Cuántas lágrimas derramamos las madres por la preocupación de nuestros hijos? Porque nuestros hijos se vayan por un buen camino, porque no pierdan su vida. Yo creo que lo que más nos debe de preocupar a nosotros como madres es que nuestros hijos se salven, lleguen a la salvación, alcancen la vida eterna. Yo creo que cuando las mamás ya estamos enfocadas en esto, pues no dejamos de orar y de pedirle a Dios por nuestros hijos, ¿no? Dijo el Papa Francisco en agosto del 2013, que no perdamos la esperanza en la gracia de Dios. Esto dijo el Papa Francisco, no perdamos la esperanza. Y Santa Mónica pues nunca la perdió. Ella nació en Tagaste, en África, en el año 331, y siendo joven y por un arreglo de sus padres, se casó con Patricio, que era un hombre violento y mujeriego. O sea, nuestra querida Santa Mónica no la tuvo nada fácil. Se casó con un hombre mujeriego, violento, nada cercano a Dios, más bien nada por completo, porque ni siquiera cuando ella se casa con él estaba bautizado. Entonces, pues fue una vida muy difícil para ella. Y algunas mujeres, le preguntaron a ella, ¿por qué su marido nunca la golpeaba? Si él era conocido por su violencia. Y ella les dijo, es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. ¿Qué tal, Cuánta sabiduría, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en casa o nos peleamos y gritamos, el que grita parece que es el más fuerte, ¿no? Y sin embargo, aprender a callar, aprender a que ante la violencia necesitamos la paz y que ante la violencia pues no podemos ponernos igual de violentos, no podemos, la violencia no se va a acabar con violencia, la violencia se acaba con amor y lo vamos a ver más adelante porque hay una santa que nos da un ejemplo precioso de todo esto. Sin embargo, fíjense que Santa Mónica nunca dejó de rezar y ofrecer sacrificios por la conversión de su esposo, quien cambió de vida, se bautizó y murió como buen cristiano. Pero su dolor no terminaba ahí. Agustín, su hijo mayor, tenía actitudes egoístas, caprichosas y no se acercaba a la fe. Más bien estaba contra la fe. Acuérdense que él estaba con los maniqueos y totalmente lo contrario a la religión cristiana católica. Llevaba una vida disoluta y ella sufría por ver a su hijo alejado de Dios. Es por eso que durante años siguió rezando y ofreciendo sacrificios. Cierto día, ella se acercó a un obispo para contarle su pesar, San Ambrosio. El prelado le respondió diciendo, esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esto le dice San Ambrosio a Santa Mónica. Ella siente realizada su misión cuando tiempo después San Agustín es bautizado en la Pascua del año 387 y luego ella muere en el puerto de Ostia, África, a los 55 años. Después de haber realizado eso que tanto le pidió a Dios, después de ver a su hijo convertido, bautizado, ella muere santamente también. Entonces, bueno, pues no se puede perder el hijo o el hijo de tantas lágrimas de una madre, siempre y cuando todo esto lo hagamos con confianza, con fe y con oración, que es algo de lo que Santa Mónica nos enseña, ¿no? La oración, orar, orar y no perder la esperanza, la fe. Bueno, ahora vamos a hablar de otra santa, porque vamos a hablar de varias santas el día de hoy. Vamos a hablar de Santa María Celia Guerín, y que es nada más ni nada menos que la mamá de Santa Teresita de Lisieux.
Pero ¿qué nos enseña esta hermosa santa? Que a pesar de que ella murió muy joven y que dejó a sus niñas también muy jóvenes y que después el papá se convierte también en un santo y son, de hecho, son canonizados los dos juntos. San Luis es el papá de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella nos enseñan la fe. ¿Y por qué la fe? Bueno, porque Santa María Celia y su esposo tuvieron una fe profunda que inspiró a sus hijas a convertirse en monjas. Y hay que imaginar el amor que existía en su familia para generar que tal devoción a Dios y además él haya allanado ese amor, ¿no? Y a estas niñas haberlas hecho santas, virtuosas y que ellas hayan querido dedicar su vida precisamente a ser religiosas y que posteriormente Santa Teresa del Niño Jesús, que también ella muere muy joven, sea convertida en doctora de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, ella se convierte en doctora de la iglesia por la oración y porque, fíjense, a pesar de que ella estaba en un claustro, ella oraba por las misiones. Y ese es un gran ejemplo y un don que ella nos enseña, que Dios le concede y que ella nos lo enseña después. Pero en este caso, no vamos a hablar de Santa Teresita, aunque yo sí quiero comentarles algo que ella escribió. Santa Teresita de Lisieux escribió una vez: Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. O sea, en su carta, en el apartado 261, ella escribe eso. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta que sus padres pues eran grandes santos y que ellas habían obtenido de ellos el don también de la fe. Celia, su mamá, nació en Gandelin, departamento de Orne, en Normandía, el 23 de diciembre de 1831. Para los padres de Celia, la vida había sido muy dura, muy difícil, y eso repercutía en su manera de ser. Ellos, los papás de ella, eran rudos, autoritarios y exigentes. Si bien tenían una fe firme, Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, dice en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. A pesar de ello, cuando su padre queda viudo y enferma, manifestó el deseo de ir a habitar con ella. O sea, el papá, viudo y enfermo, le pide que se lo lleve, ¿no? Y ella lo acoge y lo cuida con devoción hasta que muere su papá en 1868. Celia entró en el internado de las religiosas de la adoración perpetua. Aprendió los primeros rudimentos del punto de Alencón, un encaje de los más famosos de la época. O sea, aprendió a bordar, a coser y aprendió a hacer este encaje que después pues le ayuda en su vida porque ella se dedica a la confección de dicho encaje. Ella también deseó formar parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, donde se da lo de la medalla milagrosa, pero no la admitieron. Entonces ella le pide la luz al Señor para conocer su voluntad y él, el 8 de diciembre de 1851, después de que ella hace una novena a la Inmaculada Concepción, escucha interiormente las palabras de Dios y le dice: hacer punto de Alencón. Y con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa de punto, a coser y a bordar, ¿no? Y ya a partir de 1853 era reconocida como fabricante del punto de Alencón. Ella se casa en 1858, no es cierto, perdón. En 1858 más bien, la casa para la que trabaja recibió una medalla de plata por la fabricación de este encaje y Celia recibe una mención de alabanza. Un día, ella se cruza con un joven de noble fisionomía, o sea que estaba guapito su esposo, semblante reservado y dignos modales. Se sintió ella fuertemente impresionada por él y oyó interiormente que ese era el hombre elegido para ella. En poco tiempo, los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan rápido
que contrajeron matrimonio la noche del 2 al 13 de julio de 1858. Solamente 3 meses después de que se conocieron, se casan. Y de esa unión nacen nada más ni nada menos que 9 hijos, 4 de los cuales murieron prematuramente. Y entre las 5 hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. Ella, a los 45 años, Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera, ayudara a su marido con la educación de sus hijas, de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta su muerte en agosto de 1877. A mí me llamó mucho la atención de esta mujer, porque si bien yo les dije que lo que ella nos enseñaba era la fe siempre va acompañada de oración. Y ella era una mujer de oración y ella tiene como locuciones interiores, ¿no? Como Dios le dice, que haga, que borde, ¿no? Y eso, pues lo saca adelante a su familia. Como también escucha dentro de su corazón cuando ve a este hombre, a Luis, pues que se case con él, ¿no? Que ese va a ser el hombre con el que ella se va a casar. Y bueno, todo eso pues se da realmente en la oración. Algo que yo creo que muchas personas o muchas mujeres actualmente hemos perdido, la oración, el entregarnos a Dios a través de la oración, el ir ante el Santísimo, postrarnos de rodillas, hablar con Él, decirle lo que hay en nuestro corazón, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que nos pasa. Yo creo que la fe no nada más se trata de, ay, sí, creo en Dios, no. La fe tiene que ir acompañada, por supuesto, de obras y por supuesto de muchísima, pero muchísima oración. Bueno, ahora vamos a hablar de otra santa. No sé si ustedes, ella todavía no es santa, todavía le falta como un proceso pequeño. Ella es Beata Juana de Asa y es mamá de Santo Domingo de Guzmán. Ella, ¿saben qué nos enseña? La confianza y también la oración para concebir un hijo. Aquellas mamás, aquellas mujeres, no mamás, ¿verdad? Porque si fueran mamás ya tuvieran un hijo, aquellas mujeres que no pueden concebir un hijo, pues valdría la pena que se acercaran a esta beata Juana de Asa y que le pidieran ese milagro y a lo mejor por ese milagro ella pudiera ser canonizada. Porque fíjense lo que le pasa a ella. Juana de Asa tenía dificultades para concebir un hijo y oró por la intercesión de Santo Domingo de Silos. Sus oraciones fueron escuchadas y en agradecimiento puso a su hijo por nombre Domingo. Una noche, Juana soñaba que daba luz a un perro con una antorcha en la boca que corría por todo el mundo. El sueño le asustó y se dirigió a un monasterio para consultar a un monje. Este monje sacerdote le dijo: no se preocupe, señora, la antorcha encendida representa la palabra de Dios. Como el perro, tu hijo va a ir por todo el mundo anunciándola. Esa historia, junto con la piedad de Juana, debe haber inspirado a su hijo Domingo para dedicarse al Señor. Él fundó la Orden de Predicadores y ayudó a detener la propagación de la herejía albigense, la cual había incursionado peligrosamente en el cristianismo de su época. Fíjense cómo esta mujer no deja de rogar, ¿no? Y de pedir a Dios que le conceda un hijo. Y ella pide la intercesión de un santo, Santo Domingo de Silos. Pero cuando tiene su hijo, en honor precisamente a este santo, pues le ofrece el nombre de Santo Domingo y llega a ser ese hijo, pues también un gran santo. Yo pienso, como muchas mujeres, pues piensan, ¿no? En que no pueden tener un hijo y ya ahora últimamente se olvidan de pedirle a Dios,
que les conceda eso y se olvidan de que hay novenas, de que hay treintenas, de que está la caminata de la Virgen, de que existen muchos santos y muchos medios para obtener la gracia de Dios. Y necesitamos ser testigos del amor de Dios. Yo sé de muchos milagros, ¿no? Que Dios hace y que actualmente pues siguen existiendo, pero que a veces nos falta esa confianza, esa fe, esa oración, ese acercarnos y pedir para que se den todo este tipo de situaciones en nuestra vida, porque Dios está más vivo que nunca. Bueno, vamos a hablar de Margarita de Ochiena. Ella también es venerable, pero yo creo que no porque sean venerables, no son santas, simplemente están viviendo un proceso del cual si quiere, después de hablarles de las mujeres santas de las que vamos a hablar ahorita, puedo platicarles un poco de cómo es precisamente el proceso de se me olvidó ponerle los banners, cómo es este proceso de santificación, cómo se lleva a cabo, cómo se hace, porque a veces creemos que es muy sencillo y muy fácil llegar a ser santos, pero les informo que no es así. Existe todo un proceso y la iglesia cada día con el tiempo ha perfeccionado más este camino. Bueno, Margarita de Ochiena fue la mamá, nada más y nada menos que de San Juan Bosco. ¿Qué nos enseña esta mujer? Imagínense, si su hijo es santo y aprendió de ella, pues cuánto más la mamá no será santa, ¿no? Ellos nos enseñan la caridad. Margarita fue la mamá de un santo amado por millones de personas. Trabajando junto a su hijo, Margarita procuraba que los niños de la calle, recibidos por don Bosco, fueran bien atendidos y cuidados. Los salesianos reconocen que la congregación salesiana, nació en el regazo de mamá Margarita, como era conocida por todos, aportando su presencia maternal y femenina al sistema preventivo. Mujer fuerte, de ideas claras, de fe recia. Ay, permítanme un segundo porque se me está acabando. Ay, permítanme la batería. Voy a conectarme rápido para que no se me termine. Listo, porque si no, no podemos continuar con el programa. Pero bueno, entonces estábamos hablando de esta hermosa mujer, la mamá de don Bosco, ¿no? De San Juan Bosco. Entonces ella calificaba a don Bosco. Así relatan pues que a la edad de que ella tenía 58 años, decide dejar la tranquilidad de su pueblo y seguir a su hijo en su misión entre los muchachos pobres y abandonados de Turín. Aquí, en Turín, durante 10 años, madre e hijo unieron su vida con los inicios de la congregación salesiana. Ella fue la primera y principal cooperadora de don Bosco y con su amabilidad hecha vida aportó su presencia maternal al sistema preventivo. Entonces, bueno, creo que tenemos muchísimo que aprender de estas mujeres, ¿no? Santas. Pero bueno, hemos llegado a una santa que a mí en lo particular, la verdad, me encanta esta mujer, esta Santa Rita de Casia, que la acabamos de celebrar el 22 de mayo, la semana pasada. Ella nos enseña el perdón, el abandono a Dios, la oración, el servicio a Dios y al prójimo, y también nos enseña a luchar por la paz. Fíjense, yo les recomiendo muchísimo que vean la película de Casia. Casia, así como se escribe, Casia. Pónganla en YouTube, busquen Casia y la van a encontrar por capítulos, pero váyanse capítulo por capítulo viéndola y les va a encantar. Es una película muy bien hecha que narra la historia de la vida de esta santa mujer porque es de verdad impresionante lo que logra Santa Rita de Casia en su vida. ¿Qué logra Santa Rita de Casia? Bueno, en el matrimonio, amar con pureza de corazón y rezar por el alma del esposo. Fíjense, Santa Rita, fue
criticada y juzgada por su misma familia. Y la familia política tampoco la querían mucho porque ella se casa con Paolo. Y Paolo eran de las familias fuertes de Casia en aquel entonces que tenían el poder y que luchaban y peleaban, ¿no? Con sus espadas y todo. Y él, pues era un hombre que se había dedicado desde pequeño a eso, ¿no? A matar, a luchar, al poder. No tenían formación religiosa, no tenía temor de Dios, ¿verdad? Por supuesto, si no hay temor de Dios, por supuesto que no hay amor a Dios. Entonces, por la lucha, él deja, Santa Rita empieza a infundir en él la fe. Hay una parte en la película que a mí me conmovió muchísimo, ¿no? Que es cuando ella llega, ella es lastimada por él. En una ocasión, él la golpea, ¿no? Y ella le dice que se está interponiendo en su vida y en la misión y en lo que hace su familia. Y la familia también la maltrata, la familia también la sientan, no le permiten decir opiniones en la mesa, están en contra de ella. Y ella pues es una mujer de Dios, una mujer de fe, una mujer de oración, y ella se siente muy ofendida y ella quiere dejar a Paolo después de que pasa esa situación de que se pelean y que él la golpea. Ella quiere dejarlo, quiere irse. Ella va al convento donde ella ayuda y le dice a la madre superiora pues que ella quiere dejarlo y que ella pues que no puede vivir así. Y entonces ella tiene como una revelación, y aparte de lo que la madre le dice, que a veces nosotros juzgamos mucho, y ella le dice, comprende a tu esposo, ama a tu esposo. Y entonces ella cae en cuenta de que lo que necesita es precisamente comprender y amar a Paolo y darse cuenta que él sufre mucho, que él con esa vida que tiene, por supuesto que no es feliz y que sufre. Entonces llega con él y lo abraza y le dice, perdóname por no comprenderte, perdóname por juzgarte, perdóname por no amarte. Y yo creo que en muchas ocasiones dentro de los matrimonios nos falta a las esposas y a los esposos también comprendernos, comprender por qué el esposo es así, porque a lo mejor hay un dolor en su vida y a lo mejor lo que necesita es amor para sanar, comprensión para entender. Y a lo mejor lo que nosotros necesitamos, lejos de ponernos altaneras o con juicios, amarlos, comprenderlos, doblegarlos con el amor, que es lo que Santa Rita de Casia hace, doblega al esposo con el amor y le enseña el amor de Dios. Y él se da cuenta que tiene que, y ella ora mucho por él, y él se da cuenta que no puede seguir matando, que no puede vivir así, porque se va a condenar y porque va a perder su alma. Entonces él decide cambiar y deciden irse, o sea, alejarse de la familia. Y pues imagínense, se ponen toda la familia en contra, ¿no? Pero para esto, pues el pueblo ya vivió una guerra, vivía la guerra que era la familia de Paolo contra otra familia por el poder y por obtener como quien dice, el gobierno de ese lugar. Entonces, realmente es muy, muy difícil todo lo que está pasando Santa Rita de Casia. Se embaraza, ellos se van a trabajar en un molino en el campo, tiene hijos cuates, ¿sí? Pero bueno, hay un dicho que dice, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Lamentablemente, es la muerte de Paolo, el esposo de Santa Rita. Le mandan llamar porque tienen que luchar y todo. Él no puede matar, él ya deja, una vez que decide dejar la espada, no vuelve a matar, pero sin embargo, muere, lo matan, ¿no? Lo matan los enemigos con la espada. Y los enemigos que pues se ve pues cómo hay tanta hipocresía, ¿no? Cuando hay poder, cuando es la lucha por el poder, los amigos, entre comillas, son los que lo matan y están en el velorio. Y entonces Santa Rita
en pleno velorio, estando la familia ahí, cuando llegan estos hombres, que ya sabe que son los que mataron a su esposo, los perdona. Y entonces eso se convierte en un escándalo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que perdona a los asesinos de su esposo? Ella dice, bueno, los perdono porque no quiero represalias también contra mis hijos, pero ella lo dice de corazón, ¿no? Entonces, ella, pues, cuando pide el perdón y pues perdona de corazón, se va con sus hijos a vivir y siguen trabajando y todo, pero dentro de los hijos nace la venganza, ¿no? Nace el odio, el rencor, y pues uno de los hermanos de Paolo les dice que ellos tienen que vengar, y se los llevan, se los quitan a Santa Rita, se los llevan al tipo palacio donde vivían y los enseñan a pelear y a luchar, y ella se preocupa muchísimo porque perdón tantito, sí. Se preocupa muchísimo porque ve que sus hijos pues están a punto de perderse, porque dice, pues no, ¿cómo voy a permitir que mis hijos luchen de esta manera? Entonces, ella le pide a Dios que sus hijos nunca pequen, que antes de que lleguen a cometer un pecado o una forma de vida así tan atroz, que se los lleve. Entonces los hijos, hay una peste, o sea, los llevan para protegerlos porque los quieren matar y se los llevan a un lugar cercano ahí de Casia, y los hijos mueren los dos en la peste. Pero Santa Rita los atiende en el último momento y los ayuda pues a tener una buena muerte cerca de Dios. Entonces, ella es una mujer dócil al plan de Dios. El deseo más grande de Santa Rita, después de haber perdido a sus seres queridos, después ella quiere vivir en el convento y dedicar su vida a Dios. La Madre Superiora no se lo permitía y ella tuvo que esperar con paciencia y amor en la soledad, en la entrega, atendiendo a los enfermos, a que Dios le concediera estar ahí. Y es a través de la oración, sirviendo a los enfermos, que un día se queda dormida y amanece en el convento. Entonces, ya no hay nada más que hacer, porque pues Santa Rita queda dentro del convento, se hace religiosa, vive varios años ahí. Después ella en una oración le dice a Dios que quiere acompañarlo en sus estigmas, y Dios le concede una espina aquí en su frente, ¿no? Una espina de su cruz. Y bueno, pues esto es lo que Santa Rita vive, una historia de una mujer de oración, de fe, de perdón. Ah, pero espérense, eso no es todo. Ella, gracias a su oración, a su perseverancia, a la confianza y todo lo que ella hace en su vida, logra que haya paz en su pueblo, en Casia, y logra que esas dos familias que estaban enemigas se den la paz, la tregua de paz. Los juntan, se reúnen, y ella es una de esos testigos de la paz. Entonces, pienso yo que nosotros las mujeres, primeramente debemos de ser generadoras de paz dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro trabajo, entre nuestros hijos y entre la comunidad que nos rodea. Ser generadoras de paz siempre. Y yo creo que es algo que nos enseña Santa Rita, que no hay que descansar en la oración. Pueden ser, no sé, 5, 10, 15, 20 años, 30 años, lo que sea necesario, pero que consigamos la paz y llevar las almas a Dios, sobre todo las almas que nos son encomendadas, como la de nuestro esposo y nuestros hijos. Nunca desistir, nunca dejar de pedírselo a Dios, de orar y de buscar llevar la paz. Bueno, pues por último, la última santa de la que quiero platicar, de la que quiero que hablemos, también es una santa de nuestros tiempos, que a mí en lo personal me tocó verla en alguna ocasión en televisión, ¿no?
Santa Teresa de Calcuta. ¿Cuál es el mensaje, la enseñanza que ella nos deja? El amor al prójimo, no juzgar y ver a Jesús en los que nos rodean. Ver a Dios, ver a Jesús en todos los que nos rodean. Porque miren, yo saqué 10 puntos, 10 enseñanzas de Santa Teresa de Jesús. Fíjense, la primera es, si estás juzgando a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Es algo que nos enseña Santa Teresa. Cuando juzgamos a los demás, vemos tanto lo negativo y estamos tan ocupados en estar juzgando y criticando que dejamos de amar a las personas. Hay que amarlas así como son, con esos defectos que tienen, con esas, nos damos cuenta, pues sí, tienen sus defectos y todo, pero Dios las ama. Entonces nosotros también hay que aprender a amar a las personas, aún con sus defectos, y bueno, pues sí, si nos damos cuenta, nunca dejar de amar a los demás. Decía Santa Teresa de Jesús, perdón, Santa Teresa de Calcuta, que la mayor enfermedad de Occidente hoy no es la tuberculosis o la lepra, ciertamente. Se han erradicado, no totalmente, porque todavía hay tuberculosis y todavía hay lepra, incluso aquí en nuestro país, pero ya menos, ¿no? De lo que antes había. Él dice que la mayor enfermedad es no ser querido, no ser amado y que nadie se preocupe por ti. Esa es la peor enfermedad. Porque dice Santa Teresa de Calcuta que podemos curar las enfermedades físicas con la medicina, pero la única cura para la soledad, la desesperación y la falta de esperanza es el amor. Hay muchos en el mundo que mueren por un trozo de pan, pero hay muchos más que mueren por un poco de amor. La pobreza de Occidente es un tipo distinto de pobreza a la que había, por ejemplo, en la India. No es solo una pobreza de soledad, sino también es una pobreza espiritual. Y yo sí quisiera hacer un llamado, atención a las mamás de hoy, a las mamás jóvenes. Hay un hambre espiritual, hay un hambre de amor de Dios, hay hambre y sed de Dios. Mamás, enseñen a sus hijos a rezar. Mamás, lleven a sus hijos a misa. Es tan agradable ver cuando un matrimonio joven va a misa con sus hijos. Bueno, yo me recuerdo, nada menos ese domingo que tuvimos la oportunidad de estar en misa, fuimos con mi hijo y mi nuera, su esposa, y los dos niños, y los niños chiquitos, pues inquietos. Y me acordé tanto de cuando yo también me tenía que salir afuerita del templo, con los niños, porque no aguantaban adentro, porque empezaban a hablar, o porque se inquietaban, o porque tenían risa, porque X cosa, pero afuerita. Y saben que eso es tan agradable a los ojos de Dios. Pero también hubo algo súper bonito que nos pasó. Estábamos sentados y en la banca, así donde estábamos, al fondo a la derecha, estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces mi nuera estaba junto a mí, tenía abrazada a la niña, a la bebé de 1 año. Y yo veía que la bebé saludaba, ¿no? Y se reía y saludaba. Y pues yo le decía a mi esposo, te está saludando a ti. No, ella estaba saludando a la Virgen y le reía. Y aparte de todo eso, le empezó a mandar besos, así, a la Virgen. La estaba viendo, no dejaba de verla y sonreía y la veía y la saludaba. Y así se pasó la misa. Entonces, qué importante es que nuestros hijos sepan, conozcan a Dios. Miren, las almas, la pureza de las almas de los niños, cómo nos enseñan, cómo es importante de verdad que llevemos a nuestros niños a misa, que recen en la noche al ángel de su guarda, el Padre Nuestro, el Ave María. Esa es responsabilidad de nosotros, no es la responsabilidad del catecismo. Mujeres, hagámonos mujeres piadosas, y con decir piadosas no quiero decir mujeres golpes de pecho, encerradas en el templo o todo el día rezando, no, mujeres que den testimonio del amor de Dios, mujeres que se vistan decentemente, mujeres que en lugar de estar siguiendo en las redes a tantas otras mujeres, que porque el cuerpazo, que porque esto, que porque el otro,
sigan a las santas verdaderas que ganaron la vida eterna y el cielo. Sigan, aprendan de esas mujeres que no nada más les van a enseñar cosas superficiales, sino cosas que les van a dejar en su vida para siempre. De verdad, yo las invito a que sigamos el evangelio, a que sigamos la vida de santos, de mujeres, que cuando tengamos un problema, busquemos cómo le hicieron ellas para salir de esto. Hace algunos años llegó a mis manos un libro de una mujer, no es santa, creo que todavía no sé, todavía vive, y se llama ese libro, ¿Cómo salvé mi matrimonio? Ella lo escribe por orden de su director espiritual, ella vive en Estados Unidos, y me impactó muchísimo el libro porque ella habla de cómo salvó el matrimonio cuando el esposo ya se había ido de la casa y tenía un amante. Y ella, siguiendo a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole el milagro y diciéndole que si ella no estaba en México, ella estaba en California, pero ella le dijo a la Virgen, si tú me ayudas y me haces el milagro de la conversión de mi esposo y de que mi esposo vuelva aquí con su familia y se salve y se santifique, yo voy a ir con toda mi familia a la Basílica de Guadalupe a darte las gracias. ¿Y qué creen? Después de que esa mujer rezó, oró y bueno, hizo muchas cosas, sacrificios y sobre todo mucha oración, el esposo vuelve y se convierte. Entonces, nunca perdamos la fe y la esperanza y luchemos por tener matrimonios santos, mujeres, matrimonios santos, no matrimonios que a la primera dificultad, vete tú por tu lado y yo por el mío. ¿Sí? No, matrimonios que duren, porque miren, la mujer es un pilar del matrimonio y si la mujer crece en virtud, si la mujer se acerca a Dios, yo les aseguro y les garantizo que ese matrimonio se puede salvar. Hay que tener confianza, hay que tener fe, hay que orar, hay que tener vida de sacramentos, porque los milagros suceden todos los días. Jesús está vivo y contamos con el apoyo de su madre y el ejemplo que no nos abandona. Y bueno, vamos a seguir, porque lo que necesitamos es el amor, porque dicen, ay, es que se nos acabó el amor del matrimonio. No, el amor no se acaba, tú lo acabas, tú acabas con el amor, con tu orgullo, con tu indiferencia, con tu hipocresía, con tu falta de caridad. Tú eres la que acabas con el amor, tú. No, el amor no se acaba, el amor ahí está. Hay que pedirle a Dios, hay que decirle a la Virgen que le diga a Jesús que nos devuelva, así como en Caná, las mieles, el vino que hace falta en nuestro matrimonio. Entonces, bueno, vamos a seguir con la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál es mi pensamiento? Dice la Madre Teresa. Yo veo a Jesús en cada ser humano. Me digo, este es Jesús hambriento. ¿Tú también ves a Jesús hambriento en tu casa, en tu esposo, cuando está cansado? Simplemente cuando tiene hambre. ¿Con qué amor le entregas la comida, los alimentos? ¿Ves tú a Jesús hambriento en tus hijos? Cuando están tristes, cuando se sienten solos. ¿Tienes tú a Jesús hambriento cerca de ti? Hay que darles de comer. Este es el Jesús enfermo. Este es el que tiene lepra o gangrena. Tengo que lavarle y tengo que atenderle. Yo sirvo porque amo a Jesús. Y yo te voy a decir, cuando nosotros hacemos el servicio que nos corresponde en nuestra casa, con amor, si en mi casa me corresponde, no sé, yo sé que ahora las labores de la casa se comparten, pero si esas labores que me tocan a mí las hago con amor, con entrega, sirvo de comer con una sonrisa, lo hago sin renegar, estoy creciendo en virtud, estoy creciendo en santidad. Y la noticia es que la santidad es para todos, no nada más para unos cuantos, o nada más aquellos que la iglesia reconoce como santos. No, la santidad es para ti, para mí. Y lamentablemente
Si no conseguimos la santidad aquí, en la tierra, la vamos a conseguir en el purgatorio. Entonces vamos a tener que purgar para purificarnos, para limpiarnos, porque solamente santo se encuentra uno con Dios. Solamente es en esa santidad. Y quiero platicarles, aunque me voy a salir un poquito de lo de la Madre Teresa de Calcuta, de María Sima. A mí me impactó mucho cuando leí un poco de ella, porque ella hablaba de las almas del purgatorio y cómo esas almas del purgatorio se le aparecían y le pedían la oración o lo que ellas necesitaban. Por ejemplo, una le pidió en una ocasión que sufriera 3 horas de dolor para que ella pudiera llegar al cielo y purificarse. Entonces, a mí lo que me impactó mucho de María Sima es de que un alma del purgatorio le dice que el alma misma elige ir al purgatorio, porque al encuentro con Jesús, santidad perfecta, santidad total, limpio, puro, sin mancha, luz, llegas tú y te das cuenta que estás sucio. Me imagino, dice ahí María Sima, es como, por ejemplo, cuando llega alguien a tu casa y tú estás toda sucia porque te llenaste a lo mejor de lodo, limpiando, sudaste y todo, y llega alguien bien vestido, limpio, y te quiere abrazar y dices, ay, no, espérame, estoy sucio, déjame limpiarme y después te doy el abrazo. O espérame, o sé que alguien va a venir, entonces me limpio, me baño, me arreglo, y entonces ya puedo abrazar a las personas. Pero si yo estoy sucia, no voy a poder abrazar a alguien que está limpio, porque voy a decir, no, espérame, estoy sucia, quiero limpiarme. O si estoy con una enfermedad contagiosa, no me voy a acercar, no te voy a abrazar, no te voy a besar porque te contagio. Lo mismo pasa en el alma, ¿no? Cuando el alma está sucia, en la misma alma no puede acercarse a Dios, que es toda pureza y toda limpieza. Bueno, entonces, ese es el pensamiento de Madre Teresa, pero también nos enseña, nos pide ser amables con los de nuestro hogar, ser amable con los que nos rodean. Prefiero que cometas errores con la amabilidad antes de que hagas milagros con crueldad. A menudo basta una palabra, una mirada, un gesto y la oscuridad llena el corazón de los que y la oscuridad llena el corazón de los que amamos. O sea, realmente con una palabra dulce, con un te quiero, con un abrazo, con una mirada, puedes aliviar mucho dolor que pueda haber en tu alrededor. ¿Sí? Cuando hay sufrimiento, cuando hay una pérdida, cuando el esposo se quedó sin trabajo, cuando la situación está difícil por diferentes circunstancias, que tus brazos estén abiertos, así como el de Cristo, ¿no? Abiertos. Los dejó abiertos en la cruz para siempre abrazarnos. Dice la Madre Teresa, rezo para que entienda las palabras de Jesús, amarse los unos a los otros como yo los he amado. Pregúntate, ¿cómo me ha amado Él a mí? ¿De verdad amo yo de la misma manera a los demás? Hasta que este amor no esté en nosotros, podemos matarnos a trabajar y será solo eso, trabajo más no amor. El trabajo sin amor es esclavitud. Dice la Madre Teresa que un sacrificio para ser verdadero tiene que costar, tiene que doler. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, porque el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Nos pide la Madre Teresa que busquemos el rostro de Dios en todos, en todas las personas, en todas, que en todas las personas que se acercan, que vemos, que nuestra familia veamos a Cristo en todo momento y su mano en todo acontecimiento. Esto es lo que significa ser contemplativo en el corazón del mundo. Ver y adorar la presencia de Jesús, especialmente en la humilde apariencia del pan
y en la angustiosa forma de los pobres. Dice la Madre Teresa que lo que tú haces, yo no puedo hacerlo. Y lo que yo hago, tú no puedes hacerlo. Pero juntos podemos hacer algo hermoso para Dios. Y esa es la grandeza de Dios por nosotros. Darnos la oportunidad de ser santos a través de la obra del amor que realizamos. Porque la santidad no es lujo de unos pocos. Es una tarea sencilla para ti y para mí. En tu lugar, ahí, en tu casa, en tu trabajo, y yo y los demás, cada uno en el de nosotros. Es en la vida cotidiana, en la vida diaria, en donde hemos prometido honrar a Dios. Y tú debes de llevar tu amor por Dios a la vida, a esa vida que te rodea. Cuando un hombre muere de hambre, dice la Madre Teresa, no ha sucedido porque a Dios no le importe él o él o ella. Sucede porque ni tú ni yo hemos dado a esa persona lo que necesitaba. Jesús, que quiere que yo te repita cuánto es el amor que tiene por cada uno de nosotros, mucho más del que nos podemos imaginar. No solo nos ama mucho, nos anhela cerca de Él. Y yo pienso que Jesús también nos echa mucho de menos cuando no está cerca. Tiene sed de ti, de cada uno. Nos ama para siempre, incluso cuando no nos sentimos dignos de ese amor. Dios siempre te ama, siempre, aun cuando tú no te sientas digna de ese amor. Y Jesús, Dios, se quiso hacer hombre y quiso llegar a nosotros por medio de una madre, por medio de una mujer, porque dicen que el amor más parecido al de Dios es el amor de una madre, el amor de una madre que también echa mucho de menos a sus hijos cuando no los tiene cerca, que también anhela su abrazo, su cariño. Y preguntémosle a las mamás, a las mujeres que han perdido un hijo, cómo anhelan esa presencia de ese hijo, ese amor. De esa misma manera, Dios te anhela a ti y me anhela a mí. Y yo quise presentarles este programa de esas mujeres santas, porque nos dan una gran enseñanza, sobre todo de la presencia del amor de Dios, del amor a Dios, del amor que Dios nos tiene y de cómo nosotros podemos llegar a esta perfección de santidad viviendo las virtudes. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo antes de despedirnos con una oración a Santa Rita que es hermosa y pequeña, de hablar de cuándo y de cómo se hacen los santos, ¿no? Porque miren, cuando hablamos de santidad, nos referimos a la vivencia heroica de virtudes de personas que son estudiadas por la Iglesia y por su fama precisamente de santidad, son proclamadas santas después de varios años de estudios y de cumplir requisitos que la misma Iglesia considera necesarios para proclamar a un santo. Hay 4 pasos necesarios para ser proclamados santos. El primero, siervo de Dios. El obispo diocesano y el postulador de la causa piden iniciar el proceso de canonización de una persona tras realizar una exhaustiva averiguación con personas que conocieron al candidato o a la candidata para saber si en verdad su vida fue ejemplar y virtuosa. Los primeros en proclamar santos a una persona no es la Iglesia, somos nosotros los del mundo. O sea, no me refiero a la Iglesia, al magisterio, al Papa, no. Somos nosotros los que somos la Iglesia aquí en la tierra, ¿no? Que empezamos a hablar de la santidad de esa persona. Entonces el obispo empieza a escuchar y empieza a decir, ay, esta persona está cumpliendo con requisitos, vamos a abrir ese proceso. Y entonces empieza a platicar con todas las personas que la conocieron y todo, y empieza a estudiarse y a tener testigos y testimonios, y se empieza a escribir de esa persona. Si se logra comprobar
por el testimonio de esas personas que su comportamiento fue ejemplar, la iglesia lo declara ya entonces siervo de Dios. Estamos a punto de ver a una mamá que le va a tocar vivir la proclamación de su primero Dios, ¿verdad? La proclamación de su hijo santo, la mamá de Carlos Acutis, este joven santo que ya el Papa acaba de, de autorizar el que sea santo por el milagro que aconteció. Entonces, bueno, el primer paso, siervo de Dios. Lo hace el obispo diocesano, postula la causa, hay testimonios de gente que conocieron a esta persona y dicen, sí, vivió virtudes heroicamente. Bueno, el segundo paso, venerable. La Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano aprueba la Positio, así se llama, un documento en el que incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. Por eso es importante que todas las personas que están en una vida espiritual profunda ya, empiecen a hacer escritos de su vida, cómo son, un diario de cómo viví este día, que es para mí todo, ¿no? Y por estas causas detalladas y averiguaciones, se llega a la conclusión de que sus virtudes entonces fueron heroicas. Y el Santo Padre entonces ya lo declara venerable. Hay un juez que trabaja en estos procesos que le llaman el abogado del diablo. ¿Por qué? Porque aunque es parte de la iglesia, siempre está buscando impedir la santidad de esta persona. Y entonces empieza a poner como muchas trabas y cosas y todo. Y si esta persona con sus hechos heroicos y su vida y sus testimonios y sus milagros que después concede, no él, sino a través de Dios, a través de él, hace milagros, entonces es porque Dios quiere realmente que esta persona sea santa. Ejemplo para nosotros los cristianos, no los adoramos, simplemente son un ejemplo a seguir. Y luego sigue el proceso del que es beato. Para que un venerable sea beatificado, es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. Dicho milagro debe ser aprobado a través de una instrucción canónica especial que incluye el parecer de un comité de médicos y de teólogos. O sea, no nada más así, ay, hizo un santo, no. Tiene que entrar a un comité donde están médicos y teólogos y ellos dicen, sí, es un milagro. Por ejemplo, en el caso de San Juan Pablo II, fue la curación milagrosa de la religiosa francesa Marie Simon Pierre, que trabajaba en una maternidad católica y sufría un Parkinson. Resultó curada de la noche a la mañana cuando su comunidad pidió el milagro a San Juan Pablo II. Y el Papa Wojtyla fue proclamado beato por Benedicto XVI el 1 de mayo del 2011, 6 años y un mes después de su muerte. Fíjense cómo es cierto, ¿no? Yo me acuerdo cuando muere Juan Pablo II, Karol Wojtyla, que en la Plaza de San Pedro había mucha gente gritando, santo súbito, o sea, santo ya se conocía su santidad, o sea, los que lo vimos, los que supimos, los que sabemos que era un hombre santo. Y bueno, para la canonización, para hacerlo santo, es necesario otro milagro atribuido a la intercesión del beato y ocurrido después de su beatificación. En el caso de algunos santos, el procedimiento de canonización ha sido rápido. Por ejemplo, para San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, que duró solo 2 años. Y también el de Juan Pablo II no duró poco tiempo. Pocos han sido declarados santos 6 años después de su muerte, unos a los 15 o 20 años. Para la inmensa mayoría, los trámites para su beatificación y canonización duran 30, 40, 50 y hasta 100 años o más, pero más bien esto se debe a que la misma iglesia o nosotros mismos no pedimos
a estos santos su intercesión. Por eso les decía, de esas que les platiqué que son venerables o beatas, pues hay que pedirles que hagan algún milagro para nosotros, ¿no? Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son alrededor de 10,000, aunque los procesos tal como hoy los conocemos son relativamente nuevos, del siglo XVIII. Anteriormente, los santos surgían por proclamación popular, o sea, se proclamaban y todo y eran santos. Sin embargo, ahora se sigue un proceso más estricto. Entonces, bueno, vamos a despedirnos de este programa esperando que haya sido de beneficio para ustedes, queridas mujeres de Dios, pidiéndole a Santa Rita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Rita, concédenos un corazón puro como el tuyo, un amor servicial y entregado a nuestro esposo e hijos, un fervor y una capacidad de entregarle a Dios lo que somos como tú lo hacías en la oración. Concédenos ser dócil y aceptar el plan que Dios nos tiene. Te pedimos le lleves a Jesús nuestras intenciones y nos ayudes a ser como tú para un día merecer el cielo. Amén. Pues Dios las bendiga, Dios los acompañe y Dios nos ayude a todas las mujeres del mundo, a ti, madre, esposa, mujer, a llegar algún día a ver la cara de nuestro Señor frente a frente, pues con la santidad que necesitamos para llegar a todo esto. Que Dios los bendiga y nos escuchamos muy pronto. Sigan aquí en el Cirineo en esta semana preparada con tanto cariño para ustedes. Hasta luego. Soy Laura Arce y bueno, los esperamos aquí en el Cirineo en todas las pláticas porque todas son buenísimas y les van a encantar. Dios los bendiga. Bye.